Muchas gracias, gobernador, por sus palabras, estimados amigos, estimado doctor Valdemar Gutiérrez Fragoso, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, muy estimadas doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, no sé cómo les ha ido ahora en esta contingencia. Parece que aquí en Uruapan han estado más tranquilo, ¿no? A ver, platícame cómo les ha ido en estos días que tiene la clínica operando. De todos modos, quiero en primer lugar agradecerles a ustedes y a través de ustedes a todo el personal del Seguro Social, a los doctores, enfermeras, en fin, a todo el personal administrativo. Y desde luego, pues, es muy significativo para mí el estar aquí esta mañana en Uruapan. Primero porque precisamente para los días en que se decretó primero la alerta y luego la emergencia sanitaria, el 16 y el 23 de abril, precisamente eran los días en que teníamos previsto inaugurar esta unidad de medicina familiar número 81, y qué bueno que independientemente de la inauguración se pudo echar a andar de cualquier manera, y por lo menos que los uruapenses, los michoacanos en general, toda la gente de esta región pues tenga esta nueva unidad de medicina familiar disponible para poderse atender y para poder acudir al médico. Me parece que de esta experiencia que hoy estamos viviendo, del brote del virus de influenza H1N1, pues hemos aprendido varias cosas, y también me parece que vamos a sacar muchas lecciones más. Primero quiero reiterarles a ustedes lo que seguramente ya saben, pero para mí es importante que la gente lo sepa, que este virus, esta cepa, pues hace 2 semanas, hace menos de 15 días, era totalmente desconocida en el mundo. Y de alguna manera el mundo se venía preparando, México se venía preparando también, porque se espera que ocurra dentro de estas mutaciones, este surgimiento de virus nuevos o de subespecies nuevas del virus de influenza, se espera que surja en el mundo pues una gran epidemia, una gran pandemia que seguramente va a causar muchísimas muertes en el mundo. Y la manera de prepararnos es precisamente no solo ampliando la cobertura de salud, como lo ha hecho México. En estos 2 años hemos hecho un esfuerzo singular. Esta unidad de medicina familiar número 81 es prueba de ello. Es una inversión de más de 117 millones de pesos que va a atender a una población beneficiaria de casi 100,000 personas aquí en la zona de Uruapan. Estoy seguro que incluso el hospital ya presentaba signos pues de saturación y una gran demanda de servicios, sobre todo preventivos, que es un área que en México no le habíamos dedicado tal vez el suficiente énfasis. Como bien dice la publicidad del Seguro Social, pues más vale prevenir que lamentar, y efectivamente a la medida que podamos prevenir todas, no solo estas, sino todas las enfermedades, creo que nos podrá ir mejor. En el momento que, por ejemplo, supimos en México la presencia de este virus, que fue detectado primero en California, de hecho, déjame decirles que técnicamente el primer registro oficial en el mundo del virus es Swine Flu AH1N1 California 09, es por el dato que se registró precisamente en el Valle Imperial del estado de California en 2 niños, y después cuando las muestras que habíamos enviado a Canadá y Estados Unidos dieron positivo a este virus, que nos notificaron precisamente la tarde del 23, pues ese mismo día tomamos todas las medidas preventivas que ustedes conocen. Quiero decirle, gobernador, que como hemos platicado en la reunión que tuvimos el día de ayer precisamente, la clave aquí es actuar en 2 frentes. Uno es el de tratar y medicar todos los casos, y otro es el de evitar el contagio, el frenar la propagación lo más posible de este virus. En cuanto a tratar los casos y tratarlos oportunamente, aquí hay que subrayar varias cosas. Primero, se trata de un virus que, si bien es cierto, afortunadamente ha venido demostrando que no tiene la letalidad
que otros virus de influenza también mutados han mostrado en el mundo, como la llamada influenza aviar, la que ocurrió en China, primero en Hong Kong en el 68 y que fue demoledora, se calcula que hubo 1 millón de muertos, o la que ocurrió en Beijing después, a principios de este siglo, con el SARS famoso, estos síndrome de graves problemas respiratorios, que también causó pues una cifra que desconocemos, porque en esa época, no hace mucho, 2002-2003, se optó, la política pública que fue más bien callar los casos y no decirle al mundo que había un problema, y eso creo que agravó las cosas. Nosotros en México hemos sido muy transparentes, hemos reportado del primero hasta el último de los casos, hemos pedido, no solo permitido, pedido que la Organización Mundial de la Salud esté con nosotros en la propia Secretaría de Salud, están incluso en los propios laboratorios donde estamos examinando las muestras, y eso pienso que nos ha permitido generar pues transparencia y claridad en este tema. Déjenme decirles que siendo un virus que no tiene la letalidad que tiene, por ejemplo, el aviar o la llamada influenza aviar, es un virus que si no se cuida, sí puede ser causa de muerte. De hecho, hay que lamentar que hasta el momento, según me reportaban anoche, ya se ha demostrado que por lo menos 40 casos de personas fallecidas ha sido debido a este virus. Y tenemos probablemente unos 50 casos más todavía por examinar en laboratorio, seguramente habrá más registros. Y un número de muestras, más de 70 de personas, un número de casos de personas que fallecieron y que no vamos ya a saber si fue por el virus o no, es muy probable. Presentaron el cuadro, el diagnóstico específico, fallecieron, pero porque no se conocía precisamente la existencia del virus, o por las razones que se fueran, no se tomaron las muestras a tiempo, no se tomaron las muestras del paciente. Pero sí es un virus muy peligroso, que estamos afortunadamente enfrentando y que estamos dominando de alguna manera. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Se tenía que el virus creciera muy rápidamente. De hecho, los primeros días lo que hemos observado es que el número de personas contagiadas crecieron entre el 17 y el 27 de abril. En 10 días creció pues geométricamente, ¿no? Es decir, de haber seguido el virus como iba, probablemente tendríamos en el caso de México decenas de miles de personas infectadas más y probablemente decenas de personas fallecidas más. Esto se llama pues una progresión geométrica, es decir, que un caso contagia a 2 y este contagia a otros 2, y así de 1 a 4 casos, a 8, a 16, a 32, se propagan en cuestiones de días o de horas. Afortunadamente, al tomar todas las medidas que tomamos, permitió cortar la tendencia de este virus y ya no tuvo este crecimiento geométrico o exponencial que otros llaman, de acuerdo con otra fórmula matemática que no tiene caso abundar en ella. Lo logramos cortar y desde el 27 más o menos hemos empezado a ver cómo va declinando el número de casos que se reciben tanto en las clínicas y unidades hospitales del Seguro Social como en todo el sistema de salud. También hemos visto cómo ha bajado el número de personas fallecidas. Aún estos más de 40 casos, la gran mayoría, salvo uno que desafortunadamente falleció esta semana todavía, la gran mayoría son casos que se registraron antes del 28 de abril, su fallecimiento. Lo que pasa es que las pruebas apenas están llegando a los laboratorios. ¿Qué tan rápido podemos hacer estas pruebas? Por decirles una cosa, los laboratorios más modernos a los que hemos recurrido, el laboratorio de Canadá, el de Winnipeg, probablemente examina unos 50 casos por día, ya lo han casi ampliado su capacidad, estaban examinando 120 casos por día. Nosotros ahora tenemos la capacidad de examinar 700 muestras por día y estamos todavía ampliando aún más la capacidad de los laboratorios mexicanos. Pero como ustedes imaginarán, las muestras que estamos recibiendo pues son probablemente más de 1000 por día, casi 2000 muestras, lo cual hace que se siga un criterio selectivo de los casos sospechosos y por eso se van confirmando fallecimientos aún varios días después de que se ocurren. Es decir, cuando se examina en el laboratorio nos confirma que el fallecido tuvo efectivamente el virus y entonces se registra como un dato constatado.
pero a la vez sí puedo decir con satisfacción que los casos se han venido no solo estabilizando, sino reduciendo, que el virus se ha demostrado sobradamente que es curable si se trata a tiempo, y que la medicina que tenemos, que también ya constaté aquí en la farmacia de la Unidad de Medicina Familiar 81 del IMSS, tiene precisamente el oseltamivir, conocido comercialmente como el Tamiflu. También aquí quiero decir otra cosa, que es que conviene que el medicamento se prescriba solo por el médico y que no se utilice frecuentemente. ¿Por qué razón? Porque además de las reacciones secundarias que puede producir en un paciente determinado, también es cierto que si se comete un exceso en el uso del medicamento, pues a lo mejor al rato ya no va a servir tan bien, ¿no? ¿Por qué? Porque en una población muy grande comienza a generar resistencias y eso baja la eficacia del medicamento. Por eso tenemos que tenerlo bien aplicado, bien distribuido, pero manejado con cuidado. ¿Qué tanto medicamento tenemos? Si ahorita hemos descubierto que van un poco más, probablemente más de 1,000 personas contagiadas, por el número que le echen de todas las muestras que falten, de la gente que no ha ido a las clínicas, que creo que son menos, pero si consideramos que ya tenemos casi 1,5 millones de dosis, tenemos con sobrada razón la cantidad más que suficiente para hacerle frente al problema. ¿Qué es lo que yo quiero enfatizar en esta visita a esta unidad de medicina familiar? Que ya la vamos a dar por descontada su inauguración. Le pedimos al gobernador que no fuera un evento que no tuviera gente, que no tuviera una aglomeración, en fin, tal como lo venimos recomendando. Pero sí podemos invitar a la gente, y es un mensaje que yo quiero darle a los michoacanos y a todos los mexicanos. Es muy importante que sigan viniendo a las unidades de medicina familiar y a las clínicas. Por supuesto, lo deseable es que cada quien vaya a su adscripción, a la institución de la cual es beneficiaria. Pero si no, no importa, yo les voy a pedir que atiendan a toda la gente que llegue con un cuadro viral de este tipo, como el que se ha descrito: fiebre, escurrimiento nasal, dolor intenso de cabeza, dolor corporal, y la atiendan, porque justo la atención oportuna es lo que nos está permitiendo reducir los casos de este virus. ¿Se está estabilizando? Sí. ¿Están reduciéndose los casos? También, qué bueno. Yo no quisiera decir que el virus está totalmente bajo control. Yo quiero decir a los mexicanos que no podemos decir que ya no se van a presentar más casos. Al contrario, se van a presentar más. Hay estados que dicen, es que aquí no ha habido ningún caso. Bueno, ténganlo por seguro que se va a presentar, pero eso no nos debe alarmar ni preocupar. Sí nos debe ocupar, sí nos debe a todos, al paciente, obligar a acudir rápidamente a un doctor y al sistema de salud a atender a todos esos pacientes. Pero el virus, digamos, se propaga porque, como bien dice la Organización Mundial de la Salud, es un virus que ya no tiene posibilidad de confinamiento. Ya no se puede agarrar a la gente y nada más tenerla ahí, como si el virus ya está prácticamente en todo el país y prácticamente en todo el mundo. Eso independientemente de que luego discutiremos, si los científicos les toca discutir si verdaderamente se originó en México o no. La verdad es que ahí hay muchas dudas, ¿no? Pero además eso es irrelevante. El hecho es que existe el virus, que nosotros hemos sido un país muy afectado, pero hemos sido la primera línea de defensa de los mexicanos, desde luego, pero también del mundo, porque cada paciente que ustedes curan en los hospitales mexicanos es un paciente que ya elimina una cadena de contagios hacia el mundo. Cada análisis que se hace de laboratorio es precisamente una información valiosa para la ciencia, que no tiene el mundo. Por ejemplo, en nuestro laboratorio ya estamos correlacionando, por ejemplo, si la vacuna contra la influenza general es eficaz o no para combatir al virus. La verdad es que ya hemos encontrado casos de niños que sí habían sido vacunados y también fueron contagiados por el virus, lo cual nos va a dar información de la vacuna, como dicen los científicos, que en realidad vamos a necesitar otra nueva vacuna para este virus. Pero toda esta información científica la está generando México y le va a servir al mundo. Es más, ¿por qué México tiene el mayor número de casos? Probablemente porque el virus aquí atacó fuerte, sobre todo en la Ciudad de México, que es de las más pobladas del mundo, pero también porque somos un país que está investigando prácticamente la totalidad de sus casos.
¿Por qué otros países en África o en América o en Asia no registran casos? Uno, porque son muy desarrollados y están efectivamente siguiendo medidas preventivas, o tal vez porque no han registrado sus casos. Por ejemplo, se dio el año pasado en Argentina un virus, una presencia, un brote de dengue muy fuerte. Se habla de miles de personas muertas. Y evidentemente que las medidas preventivas, bueno, en fin, probablemente ciertas medidas de medición y de prevención pudieron haber aportado mucho a la humanidad. Yo lo que quiero decir es que México está haciendo bien su trabajo con el mundo. Estamos actuando con mucha responsabilidad, señor gobernador, y que no es justo y no se vale y no sirve de nada el estarle poniendo medidas discriminatorias a los mexicanos. Algo que parece en extremo. Ayer, por ejemplo, mandamos toneladas de alimento a Haití, que es el país más pobre de América, donde la gente verdaderamente está muriendo, no del virus, está muriendo de hambre. Y hemos mandado ayuda sistemáticamente a Haití. Bueno, resulta que rechazaron un barco mexicano que llevaba maíz, trigo, frijol, medicamentos. Yo creo que no es más que fruto de la desinformación o de la ignorancia lo que está generando actitudes de hostilidad y de rechazo a México, que no le sirven de nada a estos países, porque obviamente que no es la vía de propagación del virus. Y por supuesto a México lo hacen distraer su energía y su atención, en lugar de combatir solamente este virus, pues a dedicarnos a otras cosas. Pero en fin, quiero terminar finalmente pues enviando un saludo a todos mis paisanos, poniéndoles a sus órdenes esta unidad de medicina familiar 81, decirle a toda la gente de Uruapan y de la Meseta y también hacia abajo, hacia Tierra Caliente, que vengan a revisarse a la unidad de medicina familiar si tienen un cuadro viral muy parecido a la gripa, un poquito más fuerte, o incluso de la gripa. Yo digo que se vengan a cuidar, ¿no? El hecho de que la gente venga, que sea el doctor el que diga si es una gripa, si es una infección en la garganta o si es posiblemente este virus, pues más vale prevenir. Yo le voy a pedir a toda la gente que se venga a revisar a esta clínica y a todos los centros de salud. También decirles que está reduciéndose los casos del virus, están reduciéndose notablemente los casos de mortalidad, estamos venciendo en esta batalla. Afortunadamente hemos logrado detener la expansión peligrosa que puede tener este virus, pero que no es tiempo ni de cantar victoria ni de decir que ya está controlado y se acabó, ¿no? Todavía este virus seguirá expandiéndose y todavía durante mucho tiempo tendremos que seguir tomando las medidas preventivas. A lo mejor es un virus que ya va a estar en el mundo circulando como circulan otros todos los días, los de influenza misma, por ejemplo. Y lo que debemos hacer es adaptar nuestra vida cotidiana para prevenirnos contra ese virus. Por eso las medidas que le hemos pedido a los mexicanos de lavarse las manos frecuentemente, de evitar el contacto o el contagio al máximo posible con otras personas, de no ocurrir a lugares donde hay aglomeraciones y estén cerrados, el hecho de estornudar con un pañuelo, y si no hay un pañuelo, con la parte interna del codo, el de limpiar muy bien los barandales, las manijas. Yo voy a pedir a las unidades de transporte que hagan un esfuerzo por limpiar varias veces durante el día todos las agarraderas, los pasamanos, los tubos del microbús o del camión. Es muy importante que se limpien todos los días y varias veces al día, porque la gente que puede tener el virus, que se toca necesariamente la nariz al sonarse o por cualquier cosa, va tocando precisamente todas sus superficies. Los teléfonos, por ejemplo. Los teléfonos son los tableros de computadora, los mouse, en fin, todas esas cosas son medidas que hoy tendremos que tener especial atención. Al final pienso que estas medidas también preventivas nos van a ayudar no solo a contener este virus, sino muchas otras enfermedades que surgen por falta de higiene. Por ejemplo, en la medida en que se está atendiendo más gente en el Seguro Social, el tiempo de hospitalización de enfermos con enfermedades respiratorias también se ha reducido en promedio. Se están reduciendo los casos de muerte, quizá otras enfermedades correlacionadas, pero por el hecho de que la gente se atiende más rápido, una neumonía causada por otras razones también está generando que se pueda atender mucho más rápido y se eviten otros casos, vamos a llamarlo así, distintos, pero también delicados
en materia de salud. Bueno, nosotros vamos a visitar otra unidad de medicina familiar como esta, que también arrancó en días recientes en Zamora. Simplemente quiero agradecerles nuevamente a los médicos, a las enfermeras y a los trabajadores del Seguro Social y de todo el sistema de salud, desde luego al sistema de salud de Michoacán, todo el esfuerzo que han hecho. A la gente decirle que vamos bien y que vamos a salir adelante, que hoy la tarea es reincorporarnos a nuestras actividades normales, pero en las mayores condiciones de seguridad posibles, y que no hay que bajar la guardia, que hay que seguir lavándose las manos, hay que seguir limpiando los objetos que tocamos, hay que seguir evitando al máximo posible el saludo de beso o de mano, hay que seguir cuidándose al estornudar. Si se presentan síntomas de gripa, no hay que ir a la escuela, no hay que ir a trabajar, hay que precisamente acudir a la clínica, tener el diagnóstico, etcétera. Y con el reconocimiento a los médicos y a los doctores, externar el aprecio a todo el sistema de salud. Este es un sistema de salud que ha sido puesto a prueba en esta epidemia, esa es la verdad, y tengo la convicción de que está respondiendo de manera adecuada, dada la gravedad de las circunstancias que enfrentamos. Que tenemos mucho que mejorar, indudablemente tenemos mucho que mejorar, pero afortunadamente el haber aumentado ya el propio presupuesto del Seguro Social, el haberle destinado más dinero a infraestructura que permitió construir esta unidad familiar, por ejemplo, el haberle destinado más recursos al Seguro Popular, que ha triplicado el presupuesto en 2 años y medio, eso nos va a permitir resistir mucho mejor epidemias como esta. Y esperamos que no se presente una más grave en el futuro, pero también tenemos que prepararnos las mexicanas y los mexicanos para resistirla. Yo sé que lo vamos a hacer. Si alguna cosa es una gran noticia de esta circunstancia, es la enorme unidad y fortaleza del pueblo de México. En otros países, para contener a la gente, se han utilizado medidas muy represivas, muy desagradables. Aquí la gente ha seguido las instrucciones con absoluta responsabilidad, con absoluta voluntad y con absoluta disposición. Eso habla de la fortaleza del pueblo de México. Y estoy convencido, y con ello concluyo, que las adversidades, por muy difíciles que sean, son las que forjan el carácter de la gente, pero también forjan el carácter de los pueblos. Hoy, México, después de esta emergencia, estoy seguro superaremos, será un país en cierto sentido más fuerte, más preparado, con una cultura de prevención en salud más elevada, con un hábito y prácticas de higiene y de salud que nos van a servir para poder mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Así que, pues en sus manos queda, estimados amigos, doctoras, doctores, enfermeras, trabajadores, queda esta unidad de medicina familiar número 81 en Uruapan, Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que sirva para el bien de todos los asegurados y también para el bien de México y de Michoacán. Muchas gracias.